Me vi las 12 películas de Star Wars para hacer el ranking definitivo y decidir de una vez por todas cuál es la peor y cuál es GOAT. Y empezamos por The Last Jedi. There was a moment when you actually said you gave up. Ay, y todo está mal en esta película. No creo que te tome por sorpresa que la considere como la película más mala de Star Wars, por lo menos para todos los que nos hemos encariñado con los personajes originales. Aunque por otro lado, la trama también es extremadamente aburrida. Lo único que he podido apreciar es que tiene una buena cinematografía. Pero eso no tiene tanto valor, ya que solo es un recurso para contar una historia. Y sin una buena historia, no es cine. Pero vamos al grano. Lo que la hace ser la peor película de Star Wars es la destrucción del personaje de Luke Skywalker. Y es más, esta escena en la que Luke es humillado sacándole leche verde a una vaquita marina y luego tomándosela, se lleva el premio a la escena más humillante en Star Wars. Y ya te iré diciendo los demás premios que se lleva cada película, pero te lo iré diciendo mientras van saliendo. La destrucción del personaje de Luke hace que todos los demás problemas que tiene la película se vuelvan completamente irrelevantes. Cosas como que también hicieron que los miembros importantes del nuevo equipo de héroes no tuvieran ningún desarrollo y que los personajes de sexo masculino hayan sido reducidos a personajes de comedia y ridiculizados. De hecho, los personajes masculinos siempre son ridiculizados en toda la trilogía. Nunca tienen razón y nunca pueden hacer nada por sí mismos. Por otro lado, la protagonista tampoco tiene ningún desarrollo de personaje importante para la historia. Aunque había algo ahí respecto al apego con sus padres que fue establecido en la entrega anterior y su impulso hacia el lado oscuro, algo que ya es común además en todos los protagonistas de Star Wars y no es algo original, no se logra desarrollar a su personaje, ya que esta película elimina ese problema diciéndole que no es nadie, y al final termina la película sin ningún cambio personal. Pero como dije al principio, lo peor fue descomponer todo el desarrollo del personaje de Luke Skywalker, ya que en vez de traerle un reto nuevo para aprender algo nuevo o que por lo menos tuviera un gran acto de valentía o que pudiera pasar su legado, todo se reduce a que hacen como si nada de eso existió. Todo lo que aprendió en las películas originales no sirvió de nada. Se siente como si nadie hubiese visto esas películas, que obviamente es una afirmación absurda, ya que tuvieron que verlas. Así que la única conclusión lógica es que simplemente se ignoraron y se intentó destruir, ya que no tiene sentido que en el episodio 5 Luke se sacrifique para unirse a su padre, porque eso le causaría un grave problema a sus amigos y a la galaxia, y que en el episodio 6 se vuelva a sacrificar para salvar a su padre, confiando en que todavía había bondad en él. Pero aquí, sin ninguna razón, muestran que matar a su sobrino es la única opción en la que pudo pensar. Y no es que haya tenido que elegir entre algo y eso, es que esa es la única opción en la que pensó, porque no sabía cómo controlar el poder de su sobrino. Estamos hablando de su sobrino, a quien conoce desde que nació, el hijo de su hermana y de Han Solo, ni más ni menos. Me vas a decir que sí se iba a sacrificar por su padre, a quien ni siquiera conocía, y que sí había hecho cosas imperdonables, pero que no iba a intentar salvar a su sobrino, el hijo de sus mejores amigos. Queda claro la falta de creatividad o la decisión consciente de destruir el legado de los personajes originales para dar protagonismo a personajes nuevos que no pueden brillar por sí mismos. Y luego pasamos a cosas menos relevantes, como que Finn y Rose fueron a perder el tiempo en un side quest sin sentido, que Poe es reducido a un personaje inservible, o que Holdo es una idiota, que no puede decir cuál es el verdadero plan porque está estreñida, y que Leia pueda sobrevivir en el espacio obviamente es algo que parece sacado de un fanfilm de bajo presupuesto. De esas cosas, lo peor es la maniobra de Holdo, ya que es una de las cosas más idiotas que existen. Y mira que hay cosas ridículas en Star Wars, como que haya fuego y sonido en el espacio, pero no molestan. Por lo menos, no tanto como que te digan, ¿sabías que se puede usar una sola nave para destruir toda una flota simplemente acelerándola a la velocidad hiperespacial? Mira, no hay un arma más poderosa que esa. Y en todos los miles de años de historia de Star Wars, a nadie se le había ocurrido, solo a esta mujer, y por eso la maniobra tendrá su nombre. No. Porque si dices que eso se puede hacer, entonces todo el mundo se va a preguntar por qué no usaron eso para destruir a todas las estrellas de la muerte. Además, que el sacrificio es completamente ridículo, porque en Star Wars existe el piloto automático y cualquier droide puede pilotear una nave. Al final, haces que tu personaje sea un genio, pero un genio de la estupidez. Es que parece que ni se vieron las películas, ni se molestaron en hacer clic en los links que tengo en la descripción para obtener los 30 días gratis de Audible o Kindle y leer o escuchar los libros de la saga. Así que si no quieres ser como un ejecutivo desalmado de Disney, aprovecha esta oferta. Y ahora sí, pasamos a The Force Awakens. I won't tolerate that kind of weak behavior from the Satan. Una película que para muchos es peor que The Last Jedi y para otros es la mejor de la trilogía, pero para mí es más de lo mismo.
De hecho, me parece que no hay ninguna diferencia de mediocridad entre esta y la película anterior, porque no se puede decir que una mierda huele o sabe mejor que otra, al final sigue siendo mierda. Algo que nunca debieron hacer fue intentar capitalizar en la nostalgia de los fans hacia las películas originales, intentando destruir la historia y los personajes originales, un rasgo que esta peli y la anterior comparten. Y por eso estoy seguro que el resultado en 10 años será completamente distinto al resultado de las precuelas que en un principio fueron criticadas. Lo peor de la película fue que se mandaron al carajo al personaje de Han Solo. El Han del Retorno del Jedi había aprendido a vivir y a luchar por los demás y no solo por sí mismo. Había dejado de ser egoísta, pero en esta película se revela que abandonó a su familia y a los rebeldes o a la resistencia, el nombre que se inventó el departamento creativo de esta trilogía, y vuelve a ser un contrabandista. Así que básicamente aparece siendo un fracasado bueno para nada que abandonó todos sus valores morales, se rindió y abandonó a Leia y a Ben Solo a su suerte. Para colmo, su muerte es insípida. No logra nada y se siente como un castigo al personaje. Si iban a destruirlo, por lo menos podían redimirlo con una muerte heroica, que para quienes no lo sepan es algo que se ha hablado desde el episodio 5, que Han pudiera tener una despedida heroica, pero ni siquiera muere a manos de su hijo sin lograr nada. Y luego, en un momento extremadamente absurdo, aparece Leia dándole un abrazo a Rey. Por favor, ¿alguien me puede explicar por qué va a abrazar a una desconocida en vez de abrazar a Chewbacca, a quien no solo conoce y es su amigo, sino que también, y más importante, es el mejor amigo y compañero inseparable de la persona que se acaba de morir, y es quien sí debe estar sufriendo? Lo segundo peor es el duelo final. Me parece que está bien que Rey usara la fuerza para tomar el sable. Eso no es lo peor es que gane, ya que eso sería imposible. Rey me recuerda un poco a Luke y a Anakin en su primera película, la de cada uno correspondientemente, en el sentido de que todo le sale bien, pero con la diferencia de que ninguno de ellos se enfrentó a un usuario del lado oscuro y no. El único que fue atacado por un Sith Lord fue Luke, ya que este estaba siendo perseguido por Vader, pero casi se muere. Se salva porque Han regresa a salvarle el culo. Entonces, si iban por ese camino de la nostalgia, Poe o Finn debían salvar a Rey, tomando por sorpresa a Ben Solo, pero no hacer que alguien que acaba de tomar un sable de luz derrote a un adepto del lado oscuro que ha entrenado por años, ya que no importa si está herido, este solo debía usar la fuerza para noquearla en un segundo. Ridiculizar al villano de tu película es como darte un tiro en el pie. La primera impresión de Rey es solo comparable con Jar Jar Binks, ya que sin importar lo débil que sea ni los errores que cometa, al final del día todo le saldrá bien. Y es por eso que le quiero dar a esta película el premio a la escena más absurda en Star Wars. Pero tenemos dos candidatos, la escena que acabo de mencionar y la escena en la que Leia decide abrazar a Rey. Tú puedes elegir la que quieras, pero yo le daré el premio a la segunda, ya que no tiene perdón que Leia no abrazara a Chewbacca. Creo que es obvio que la película que sigue es The Rise of Skywalker. Won't tolerate you losing to anyone. You will be the best or you'll be nothing. Esta película por lo menos intentó reparar el daño, ya que en Disney se dieron cuenta de todos los errores que cometieron. En este punto, Star Wars ya había perdido su esencia. Y es obvio que se dieron cuenta. No necesitas fuentes para corroborar esta información, porque si no fuese cierto, no hubiesen intentado reparar todo lo que habían hecho en esta entrega. El problema es que una vez más intentaron destruir el legado de la familia Skywalker para que la nueva protagonista se llevara todo el crédito y hasta el mismo nombre de la familia que lo sacrificó todo por el bien de la galaxia. Pero aunque pasen la mitad de la película destruyendo a la saga original, por lo menos pasan la otra parte intentando reparar algunas cosas. Empezando porque la película le da un origen a Rey, cuando ya se había establecido que no era nadie. Ahora es una Palpatine, algo que sí es súper interesante, ya que siempre estábamos viendo a los Skywalker. Y eso también justifica por qué es tan poderosa. Además, tenemos escenas de Rey entrenando, para justificar que todo le va a salir bien a la prota en esta película. Luego, deciden traer de vuelta a Han Solo, para que ahora sí tuviera una despedida digna, ayudando a su hijo a volver al lado luminoso. Que bueno, aunque no sea posible que Han sea un fantasma de la fuerza, sí es cierto que en el lore nadie muere completamente. Sin embargo, está mal que no lo expliquen en esta película. Pero lo bueno que saco de esto es que reivindican a Han Solo. Luego, hace un intento de reivindicar a Luke, pero que es solo texto de Luke diciendo que estaba equivocado y que no hay que rendirse, y luego levanta el X-Wing, como lo había hecho Yoda con él. Sin embargo, sigue siendo muy poco y sigue siendo muy tarde. Además, que de nuevo se mandan toda la verga cuando le dan poderes de curación a Rey y al mismo Kylo Ren, los poderes por los que Anakin se vuelve al lado oscuro. Este poder nunca debió existir, ya que la enseñanza es justamente que el apego posesivo te lleva a hacer el mal. En los videojuegos es diferente. Está bien que existe un poder
poder así, porque es lógica de videojuegos. Pero en las películas, ¿acaso no fue Palpatine el que dijo que ese tipo de poderes eran nada naturales? Es algo que no solo ridiculiza la historia de Anakin, también elimina cualquier tipo de consecuencias a la trama, porque cualquier cosa te van a curar, y quien cura solamente necesita descansar. Claro, que es diferente cuando revives a alguien, pero ¿acaso revivir a alguien no suena como un poder del lado oscuro? Simplemente es algo que no termina de encajar. Lo peor de la película fue traer de vuelta a Palpatine, porque de nuevo, le quita importancia al sacrificio de la familia Skywalker para terminar con él. Y aunque hablo de toda la familia, lo más importante de que sea Rey quien lo derrote finalmente es que le quita importancia y elimina a Anakin de la ecuación como el elegido, ya que ahora es ella la elegida. Y si ella iba a ser una elegida para traer balance a la fuerza, porque así funciona la fuerza, debían usar otro villano para no tocar el legado de la saga original y que ella fuese la elegida y la heroína de su propia historia, sin joder lo que ya estaba establecido. Luego pasamos a las cosas que siguen estando mal, pero son menos relevantes. Como que ya es obvio que no es casualidad que los dos personajes masculinos, disculpen, tres contando Chewbacca, no sirvan para nada y sean desechables, ya que ninguno tiene relevancia. Tampoco ayuda que todos los personajes que se supone que son los héroes no hayan tenido casi nada de desarrollo. Yo veo estos personajes en la primera película y luego en la última y son exactamente los mismos. No cambiaron en nada. Rey solo consiguió más poder, pero eso es lo de menos. La pudieron hacer mucho más fuerte y no es el punto. Lo que hay que señalar es que tiene exactamente la misma personalidad y la misma cara de estreñida que tenía en la primera película, aunque ahora que la veo creo que se ve un poco más estreñida en la última. Lo más triste es que todos los personajes tenían potencial. Aunque este video no es para hablar de lo que pudieron hacer diferente, Rey era muy interesante. Finn era muy interesante y Poe era muy interesante, pero su potencial fue completamente desaprovechado. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir por esta película y ahora pasamos a The Clone Wars. Sudden cry of pain, drifting in the rain. Creo que esta es la película menos vista de Star Wars. Y voy a hablar de ella simplemente porque legalmente es una película que fue estrenada en el cine, pero realmente solo fue un tráiler extendido de la serie animada de Cartoon Network, en donde juntaron 4 episodios para crear la película. Esta película introdujo varios personajes nuevos y le dio más profundidad a la Guerra de los Clones. Sin embargo, la animación y el diseño de personajes inspirado en marionetas siempre me ha parecido decepcionante. Y por eso siempre me cuesta ver esta película y la serie, ya que para mí Star Wars se caracterizaba por haber intentado traer la mejor tecnología de efectos visuales y siempre ser pioneros en el desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, la historia de la película es muy buena y es muy interesante. Los personajes son geniales y aunque tal vez se sienta un poco genérica, trae más profundidad al universo. También tiene un duelo final entre Anakin y el Conde Dooku en donde Anakin supera el ataque psicológico del Conde. Ahora, esta película no se lleva ningún premio, pero la siguiente sí. Han Solo. Twiddle to a handful, and then tell me what has more meaning than your own strength. I haven't made the blood of a Saiyan Christ. He is nothing but a joke. Esta película, por lo menos, no me molesta como las otras. La parte más ridícula de la película fue cómo se sacaron del culo el apellido de Han Solo. ¿Cómo te llamas? Han. ¿Han qué? Solo Han. Ah, ¿estás solo? Sí, bueno, eres Han Solo. Yo creo que al escritor le dio un aneurisma luego de escribir ese diálogo, seguidamente al editor y finalmente al director y a todos los que aprobaron esa línea para la película. Y por eso se lleva el premio a la escena con el peor guión de una película de Star Wars. Sí, yo creo que le gana a Odio a la Arena y a las otras líneas románticas de Anakin. Así de mala es esta línea. Esta película simplemente se hace olvidable. Claro, yo no espero que todas las películas de Star Wars, especialmente un spin-off, sean obras de arte de la cinematografía, o que todas las películas de Star Wars tengan que ser como El Imperio Contraataca. Al final, solo es un producto de consumo rápido y que no trasciende ni tiene importancia para la saga. Es algo que vas a ver y que al día siguiente ya se te va a olvidar. A pesar de eso, tiene sus momentos entretenidos. Creo que hacer que el droide se fusione con la nave y que éste calculara el recorrido de Kessel fue un poco extraño, como que intentaba quitarle el mérito a Han Solo, pero al final vimos cómo Han piloteó la nave y cómo realmente fue una colaboración entre todos para poder salir de allí. El androide realmente es bastante insoportable durante toda la película y que apareciera Darth Maul al final de la película es algo que no tiene nada de sentido. Y lo peor es que al final no pudieron hacer nada con eso porque en general ya esto fue un fracaso del cine.
Tengo que decir que lo mejor de la película es Woody Harrelson. Me parece que su actuación es excelente. Ya se hizo un personaje de Star Wars y me pareció que quedó muy bien. Emilia Clarke haciendo de Kira también me pareció excelente. La actuación de Donald Glover sí me pareció un poquito que le hacía falta tal vez exagerar un poco menos la actuación de Lando Calrissian. En algunos momentos simplemente como que me saca de la película. Y no tengo nada en contra de Alden, que hizo de Han Solo. Me pareció que realmente es un papel muy difícil de lograr y que lo hizo muy bien. No creo que haya hecho falta ningún tipo de CGI para que se pareciera a Harrison Ford. Y hasta ahora, en este ranking, parece que Disney solo sabe hacer sus películas destruyendo el legado de los personajes y de la obra original de George Lucas. Pero eso justamente es lo que no hizo la siguiente película, y que también es la última en este ranking hecha por Disney, Rogue One. Rise up from the ashes, blaze. Fight your souls, find their way. Shine Lo que esta película hizo bien es que no intentó destruir a ningún personaje, ni el lore ni el legado de George Lucas. Es una película que simplemente se enfocó en agregar capas de profundidad a la historia, de cómo los rebeldes consiguieron los planos de la Estrella de la Muerte, y cerrar un poco la brecha entre la venganza de los Sith y una nueva esperanza. La protagonista tiene una historia decente, tiene problemas que debe superar, no es perfecta y por eso se hace interesante. El coprotagonista es otro personaje muy interesante que también tiene desarrollo en la historia y todo termina con un final muy triste pero satisfactorio. Aunque hay algunos huecos aquí y allá, es una historia que se puede disfrutar. Lo peor de la película fue no desarrollar más a personajes secundarios que también tendrían una muerte heroica, ya que al final cuando todos se mueren hace falta un poco más de impacto. Y justamente otro problema que tuvo la película fue cuando aparecieron estos personajes que de la nada deciden ayudar a los protagonistas. Creo que hubiese sido mejor que ya formaran parte del equipo de rebeldes desde el inicio, o que el primer acto de la película se hubiese enfocado en ensamblar al equipo, contando un poco de dónde vienen, y luego hacer el robo como cualquier película de este estilo. Por último, les faltó conectar un poco mejor el final con el inicio de Una Nueva Esperanza, ya que esta inicia en Tatooine y esta película termina con la nave saltando al hiperespacio. Faltó una línea que dijera cómo la nave de Darth Vader los va a perseguir hasta Tatooine. Pero lo más genial que nos regaló esta película fue el momento más badass de Darth Vader, y se lleva el premio a la mejor entrada de un villano en una película de Star Wars, ya que muestran a Darth Vader con todo su poder. Y bueno, y ya se me acabaron las películas de Disney. Entramos en el territorio de George Lucas, y la peor de sus películas es El Ataque de los Clones. 終わりなき戦いの果て無視しな運命超えて Pero vamos a aclarar algo. No digo que sea mala, pero digo que es la peor de George Lucas solo porque no se compara con las que vienen. Lo peor de esta película son los momentos cringe entre Anakin y Padme. Aunque se justifique que Anakin sea así de cringe, con excusas como que nadie le enseñó a hablar con mujeres, creo que no hubiera estado mal que tuviéramos una interacción simpática entre ellos y que los diálogos románticos no intentaran replicar un ambiente shakespeariano. Aparte de esto, hay otros problemas menos relevantes con la trama, como que no tenía sentido que Palpatine le pida al Conde Dooku matar a Padme y que el conde le pida a Jango Fett matar a Padme, pero que Jango Fett le pida a una cazarrecompensas matar a Padme y que la cazarrecompensas le pida a un robot matar a Padme, pero que luego el maldito robot le pida a unos gusanos matar a Padme y luego cuando todo esto haya fracasado y los Jedi capturaran a la cazarrecompensas, apareciera Jango Fett de la nada a matar a la cazarrecompensas en vez de aprovechar el momento para ir a matar a Padme, que se quedó sola en su casa. Y por eso se lleva el premio a la secuencia más inútil en Star Wars. Y pasamos a La venganza del Jedi. O como el título que finalmente le pusieron, El retorno del Jedi. Esta película es brutal. Nos da un cierre satisfactorio a la saga Skywalker. Tiene momentos épicos como la muerte de Darth Sidious, la triste redención y muerte de Darth Vader, pero tiene otras cosas que me parece que no cerraron de manera satisfactoria. Lo mejor de la película es la historia de Darth Vader, Luke y Palpatine. Esa parte es excelente, aunque de Palpatine ya voy a hablar un poco más. En corto, es un final que conecta todas las películas, y la celebración me llena el corazón de alegría, nostalgia y me hace amar la saga. Pero por otro lado, hay cosas que no terminan de encajar, como que Boba Fett tenga un final tan malo, hasta el mismo George se arrepiente de su final, ya que podía darle un papel más relevante, y volver a crear la Estrella de la Muerte, aunque entiendo el porqué, me parece innecesario. No es tan inteligente de parte de Palpatine, y después de haber pintado al emperador como la persona más inteligente, sabia y peligrosa de todo el universo, creo que debió ser un poco más inteligente o un poco más original, y no solo disparar rayos y obsesionarse con convertir a Luke al lado oscuro. Y lo peor de esta película
película es que para destruir la nueva estrella de la muerte, el agujero por donde hay que meterle un misil sea aún más grande. Sea tan grande que pueda entrar hasta el mismo halcón milenario. Creo que la falla tenía que haber sido completamente diferente. Por último, nunca me convencieron los Ewoks. Creo que debieron ser Wookiees u otra especie. Pero estos enanos ositos de peluche que aunque sean lindos y usen trampas y todo lo que quería representar George Lucas con ellos, creo que los Wookiees hubieran sido mucho más convincentes. Ahora, todas estas cosas no me molestan tanto como parece. Igual la película funciona tal y como es y es un final excelente. Pero la siguiente película cambió mi vida para siempre. La amenaza fantasma. Far away that shakes their mind, screaming out of it, come on, rise above the pain. Esta película tiene un lugar especial en mi corazón porque es la primera película de Star Wars que vi. Yo no puedo creer que tenía como 6 años cuando la vi en el cine. Y recuerdo ir a McDonald's y que me dieran un Jar Jar Binks. Y también que me compraran una cabeza de Jar Jar que brillaba en la oscuridad y las miniaturas que habían de tantos personajes que salían en la película. Así que estoy muy apegado con esta película. Me parece increíble recordar tantas cosas de esa edad. Realmente no recuerdo más nada de cuando tenía 6 años. Y por eso es que me marcó demasiado. Durante muchos años nunca le tuve críticas a esta película. Por otro lado, al contrario de los Ewoks, Jar Jar me parece muy gracioso. Tal vez porque lo vi a esa edad y empaticé con él y con el pequeño Anakin. Sin embargo, me parece que Jar Jar corta el ritmo de la película con sus estupideces, especialmente en la batalla final cuando cortan para poner a Jar Jar haciendo el ridículo. Es algo que desconecta de la importancia del duelo de los destinos. Pero a pesar de ello, el duelo y la batalla final es sin duda una gran secuencia, que se podría mejorar reduciendo todas las apariciones de Jar Jar. Y le voy a dar el premio a este personaje del personaje más retrasado. Digo, el personaje más insoportable de Star Wars. Lo quiero, pero las cosas como son. Y pasamos a Una Nueva Esperanza. A new hope, a burning ember, a beacon in the night. A new hope. Esta es la película de aventuras perfecta. No hay nada más Star Wars que la primera película de Star Wars. Esta es la película más aclamada de todas. Es la envidia de Hollywood y de toda la gente que intentó frenar a George Lucas. Sin embargo, creo que muestra algunas debilidades de George Lucas como director. Y lo que voy a decir como lo peor de la película va a ser muy controversial. Así que antes te diré que esta es una buena película. La introducción de Luke Skywalker, Darth Vader, Leia, Han Solo, todos son buenos personajes que tienen sus buenos momentos. Es una hazaña increíble haber puesto a Leia como una mujer guerrera y mira que he escuchado que Star Wars es patriarcal y machista, pero Leia es una protagonista fuerte, guerrera, inteligente, capaz, tanto en la guerra como en el amor y en la política. Es el personaje más completo que tiene esta trilogía. Pero lo peor, o el peor personaje, es Ben Kenobi. La verdad es que nunca soporto esta versión del personaje. A mí no me inspira tanto como lo hace Gandalf y eso me lleva a lo segundo peor, el duelo contra Darth Vader. Es el duelo con la peor coreografía, aunque obviamente tiene muchísimo impacto y representa Star Wars, pero la coreografía es tan mala que simplemente ya desconecta de la película. Y por eso se lleva el premio al duelo con la peor coreografía de Star Wars. Y con eso pasamos a La venganza de los Sith y El Imperio contraataca. Ya te diré al final del video cuál va primero y cuál va de segundo. La mayoría estaremos de acuerdo que estas son las dos mejores películas de Star Wars. Ambas son películas muy visuales, en donde se representa el conflicto psicológico de los protagonistas con mucho detalle y simbología. Ambas películas usan el entorno para enfatizar en los sentimientos que tienen los personajes en ese momento y en su conflicto interno. Pensar en estas películas y analizarlas me pone la piel de gallina, ya que representan el pináculo del universo de Star Wars. El Imperio contraataca se volvió la frase que se usa para decir que una secuela es buena, y se debe en gran parte a que el director no fue George Lucas. Este director le metió mucha simbología al conflicto de Luke, y también trajo una impresionante cinematografía. La batalla de Hoth es una gran secuencia que rompe el cliché de la batalla final y es una película llena de giros impactantes. Las tres mejores cosas son el maestro Yoda, que me parece mucho más creíble que Obi-Wan como mentor, y Yoda, como dijo George Lucas una vez, es el pináculo del arte de hacer títeres y su interpretación también.
El entrenamiento de Luke se siente mucho más real y la derrota final, que realmente no fue una derrota, es lo mejor de la película, ya que aunque pierde el duelo, lo gana porque no se une a Darth Vader, decidiendo sacrificarse. El desarrollo de los personajes, sus conflictos internos, las relaciones, la evolución de Luke, la revelación de Darth Vader y el entrenamiento en Dagobah añaden mucha complejidad a la historia, además de una capa de tragedia y emociones fuertes. Por su parte, La venganza de los Sith es la mejor película de George Lucas como director de una película de Star Wars. Aquí sí que demostró todo su conocimiento y su potencial, con una cinematografía espectacular en donde se percibe todo lo que está pasando visualmente. La caída de Anakin, la muerte de Padme, la derrota de los Jedi, el surgimiento del Imperio. Pasan tantas cosas en esta película que poder juntar todo eso en 2 horas y hacer que tenga sentido, más hacer que se vea bien, merece un gran reconocimiento. Además de que tiene los dos mejores duelos de Star Wars, Yoda versus Palpatine y obviamente Anakin versus Obi-Wan, aunque personalmente el mejor duelo para mí siempre será el de Luke versus Vader en El Imperio Contraataca. La venganza de los Sith es una película que se le puede criticar un poco la exposición excesiva como a todas las películas de esta trilogía, pero que aún así da un cierre satisfactorio a la trilogía de precuelas. Muestra la transformación de Anakin en Vader de una manera creíble, poderosa y trágica, volviéndose el arco más impactante y emocionante de toda la saga. Estas dos películas merecen el primer lugar, pero solo puede haber una, y para mí será La venganza de los Sith. Pero ahora quiero que comentes tu propio ranking o que me digas tu opinión sobre este video. Y por favor suscríbete y dale like, ya que eso es muy importante para mí. Chao y que la fuerza te acompañe siempre.